Imagina algo curioso. Hace 40 años, una familia promedio podía comprar una casa con un solo salario. Un padre trabajando, una madre muchas veces en casa. Y aún así, podían pagar una hipoteca, criar hijos y tener estabilidad. Hoy la situación es completamente diferente. En muchas ciudades del mundo, incluso con 2 salarios, comprar vivienda parece casi imposible. Precios récord, hipotecas gigantes, años de ahorro solo para la entrada. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Nuestros padres tenían más dinero o el sistema cambió? Porque si miras los datos, ocurre algo extraño. Los salarios han subido, pero las casas han subido mucho más rápido. Y entender por qué ocurrió esto es clave para entender cómo funciona realmente la economía moderna. Si te interesan este tipo de análisis sobre dinero, economía y cómo funciona realmente el sistema, suscríbete al canal ahora mismo. De verdad ayuda muchísimo al canal y permite seguir creando este tipo de contenido. Y ahora vamos a desmontar uno de los mayores cambios económicos de las últimas décadas. Si miramos los datos históricos con un poco de perspectiva, aparece algo muy interesante. Durante gran parte del siglo XX, el precio de la vivienda y el crecimiento de los salarios avanzaban de forma relativamente parecida. No era exactamente igual, pero se movían dentro de un rango razonable. Eso significa que, aunque las casas subieran de precio con el paso de los años, también lo hacían los ingresos de las personas. Y eso mantenía un cierto equilibrio en el sistema. Una familia promedio podía aspirar a comprar una vivienda después de algunos años de trabajo y ahorro. No era fácil, nunca lo fue, pero era una meta realista. En muchos países, comprar una casa significaba dedicar varios años de ingresos, pero dentro de un rango manejable. Por ejemplo, en muchas economías desarrolladas, el precio promedio de una vivienda equivalía aproximadamente a 3 o 4 años de salario promedio. Esto significa que una familia podía ahorrar para la entrada, pedir una hipoteca razonable y pagarla durante varias décadas. Era un compromiso financiero importante, pero no algo completamente fuera del alcance. Sin embargo, algo empezó a cambiar gradualmente a partir de finales de los años 80 y especialmente durante los años 90. Y ese cambio se volvió todavía más evidente después del año 2000. Los precios de la vivienda comenzaron a crecer a un ritmo mucho más rápido que los salarios. En muchas ciudades importantes del mundo, desde Nueva York hasta Londres, desde París hasta Toronto, el precio de una vivienda empezó a separarse cada vez más del ingreso promedio. La relación que antes era de 3 o 4 años de salario empezó a transformarse. Primero en 6 años, luego 8 años, y en algunas ciudades incluso 10, 12 o 15 años de salario promedio. Esto cambia completamente la ecuación económica. Porque cuando el precio de un activo crece mucho más rápido que los ingresos de quienes quieren comprarlo, el acceso se vuelve cada vez más difícil. Lo que antes era una compra importante, pero alcanzable, se convirtió en una meta mucho más lejana para muchas personas. Especialmente para las generaciones más jóvenes que están intentando entrar al mercado por primera vez. Para ellos, el punto de partida ya no es el mismo que tuvieron sus padres o sus abuelos. Y aquí aparece la pregunta clave que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué cambió realmente en el sistema económico para que ocurriera esta transformación? Uno de los factores más importantes detrás de este cambio tiene que ver con algo que no siempre se ve directamente cuando miramos el mercado inmobiliario: las tasas de interés. Durante las últimas décadas, los bancos centrales de todo el mundo fueron reduciendo progresivamente los tipos de interés, especialmente después de cada crisis económica. Cuando ocurre una recesión o una crisis financiera, los bancos centrales suelen bajar las tasas para estimular la economía. La lógica detrás de esta decisión es relativamente simple. Si pedir dinero prestado se vuelve más barato, las empresas pueden invertir más, las familias pueden consumir más, y eso ayuda a que la economía vuelva a crecer.
Durante los años 80, por ejemplo, las tasas de interés en muchos países eran bastante altas. Pero con el paso del tiempo, especialmente desde los años 90 y aún más después de la crisis financiera de 2008, las tasas fueron cayendo de forma muy significativa. En algunos momentos, incluso se acercaron a cero. Y cuando el dinero se vuelve barato, ocurre algo muy importante. Pedir dinero prestado se vuelve mucho más fácil. Eso significa que más personas pueden acceder a crédito, más personas pueden solicitar hipotecas, más compradores entran al mercado inmobiliario. A primera vista, esto parece algo positivo, porque más acceso al crédito significa que más personas pueden aspirar a comprar vivienda. Pero el sistema económico raramente cambia solo en una dirección. Cuando el crédito se vuelve barato, no solo aumenta el acceso a las hipotecas, también aumenta la cantidad de dinero que puede competir por los mismos activos. Y cuando muchas personas compiten por el mismo recurso limitado, como la vivienda en ciertas ciudades, los precios tienden a subir. Es una dinámica básica de oferta y demanda. Más crédito disponible significa más capacidad de compra. Pero si la cantidad de viviendas disponibles no crece al mismo ritmo, los precios empiezan a subir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante años, el dinero barato facilitó el acceso a las hipotecas, pero al mismo tiempo empujó los precios de las viviendas hacia niveles cada vez más altos. Porque la vivienda no es solo un lugar para vivir, también es uno de los activos más importantes del sistema financiero. Y cuando el crédito es barato, los precios de los activos tienden a subir. Por eso el dinero barato no solo ayudó a que más personas compraran casas, también contribuyó a que esas casas se volvieran cada vez más caras. Por cierto, si te gustan este tipo de explicaciones claras sobre economía, dinero y cómo funciona realmente el sistema financiero, suscríbete al canal y deja un like al vídeo. Puede parecer un gesto pequeño, pero realmente ayuda muchísimo. Le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y permite que más personas descubran este tipo de análisis. Y ahora continuemos, porque el cambio en el mercado de vivienda no se explica solo por el crédito barato. Hay otros factores importantes que también transformaron completamente el sistema. Durante mucho tiempo, para la mayoría de las familias, una casa tenía un significado muy claro. Era principalmente un lugar para vivir, un espacio para construir una vida, para formar una familia, para tener estabilidad. En ese contexto, el mercado inmobiliario estaba impulsado sobre todo por personas que querían comprar una vivienda para habitarla. Pero con el paso de las décadas, especialmente a partir de los años 90 y 2000, la vivienda empezó a adquirir un papel diferente dentro de la economía. No solo era un lugar para vivir, también empezó a ser vista cada vez más como un activo financiero. Un activo capaz de generar rentabilidad. Y cuando algo se convierte en un activo financiero, cambia completamente la dinámica del mercado. Porque ya no solo participan compradores tradicionales, empiezan a participar también nuevos actores. Fondos de inversión, grandes inversores institucionales, empresas inmobiliarias, plataformas de inversión. Todos ellos empezaron a ver la vivienda como una oportunidad de inversión. Comprar propiedades para alquilarlas, comprar propiedades para revenderlas, comprar propiedades simplemente porque esperan que su valor suba con el tiempo. Esto introduce una nueva fuente de demanda en el mercado. Antes, la competencia por una casa era principalmente entre familias. Hoy, en muchos lugares, esa competencia también incluye capital institucional. Capital que muchas veces tiene acceso a más recursos financieros que un comprador individual. En muchas ciudades del mundo, parte del mercado inmobiliario ya no está impulsado únicamente por personas que buscan un hogar. También está impulsado por inversores que buscan rendimiento. Y cuando más actores compiten por un activo limitado, la presión sobre los precios aumenta. Porque el número de viviendas no puede crecer de forma infinita en el corto plazo. La oferta tarda años en expandirse, pero la demanda puede aumentar mucho más rápido. Y cuando la demanda crece más rápido que la oferta, los precios suben.
Otro cambio enorme que transformó el mercado de vivienda fue la forma en que las personas se distribuyen geográficamente. La urbanización. Hace varias décadas, las oportunidades económicas estaban mucho más repartidas. Había industrias en muchas regiones, ciudades medianas con empleo estable, sectores productivos distribuidos de forma más equilibrada. Eso permitía que muchas familias pudieran vivir y trabajar fuera de los grandes centros urbanos. Pero con el paso del tiempo, la economía empezó a concentrarse cada vez más en ciertas ciudades, especialmente aquellas que se convirtieron en centros financieros, tecnológicos o industriales. Ciudades como Londres, Nueva York, París, San Francisco, Toronto, Berlín. En estos lugares se concentran muchas de las empresas más importantes, los empleos mejor pagados, las universidades más prestigiosas, las oportunidades profesionales más atractivas. Esto genera un fenómeno muy poderoso. Millones de personas quieren vivir en los mismos lugares, pero el espacio físico dentro de una ciudad es limitado. El suelo urbano no se puede expandir indefinidamente. Hay restricciones geográficas, restricciones urbanísticas, regulaciones de construcción, infraestructura limitada. Todo esto hace que aumentar la oferta de vivienda en las ciudades sea un proceso lento y complejo. Mientras tanto, la demanda sigue creciendo. Si hasta ahora este análisis te está ayudando a entender mejor por qué el mercado de vivienda cambió tanto en las últimas décadas, suscríbete al canal. Tu apoyo realmente ayuda a que este tipo de contenido siga existiendo, porque permite dedicar tiempo a investigar, analizar datos y explicar estos temas de forma clara. Además, si te interesa entender cómo funcionan realmente la economía, los mercados y el dinero, este canal está pensado exactamente para eso. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora y deja un like al video. Y ahora vamos a continuar, porque todavía hay otro factor muy importante que cambió completamente el valor de la vivienda. Aquí aparece otro concepto que muchas veces no se explica lo suficiente cuando se habla de economía: la inflación de activos. Normalmente, cuando escuchamos la palabra inflación, pensamos en el aumento de precios de los bienes de consumo. El precio de los alimentos, el precio de la energía, el precio de los servicios. Ese tipo de inflación aparece en los índices oficiales que vemos en las noticias. Pero existe otra forma de inflación que no siempre recibe la misma atención: la inflación que afecta a los activos financieros, acciones, bonos y también vivienda. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez en la economía, por ejemplo reduciendo tasas de interés o aumentando el crédito, ese dinero no siempre se distribuye de manera uniforme. Una parte importante de ese capital termina en los mercados financieros, y cuando más dinero compite por los mismos activos, sus precios empiezan a subir. Esto es lo que ocurrió en muchos países durante las últimas décadas. Los mercados financieros crecieron, los precios de las acciones subieron, y el valor de muchos activos inmobiliarios también aumentó. El problema es que los salarios no siempre crecen al mismo ritmo que los activos. Eso significa que aunque la economía crezca en términos generales, la capacidad de comprar ciertos activos puede volverse más difícil, especialmente para quienes están entrando al mercado por primera vez. Y esto crea algo que muchos economistas llaman una brecha generacional. Nuestros padres compraron vivienda en un momento muy diferente del ciclo económico. Un momento en el que varias condiciones eran distintas. Los precios de las casas eran más bajos en relación con los salarios. Las tasas de interés, aunque a veces eran más altas, no estaban acompañadas por precios inmobiliarios tan elevados. Y el mercado inmobiliario todavía no estaba tan profundamente conectado con el sistema financiero global. Eso significa que comprar vivienda era difícil, pero el punto de partida era diferente. La relación entre ingresos y precios era más equilibrada. Hoy el mercado funciona de otra manera. El capital circula a nivel global. Los inversores pueden comprar propiedades en diferentes países. Las plataformas financieras permiten que el dinero fluya hacia activos inmobiliarios en muchas ciudades. El mercado inmobiliario ya no es solo un mercado local, es también un mercado global. Esto aumenta la competencia, hace que más capital compita por los mismos activos, y hace que los precios respondan no solo a la economía local,
sino también a dinámicas financieras internacionales. Por eso muchas personas sienten que comprar vivienda hoy es mucho más difícil que hace 30 o 40 años. No necesariamente porque trabajen menos, no necesariamente porque ganen menos, sino porque las reglas económicas que determinan el precio de la vivienda cambiaron profundamente. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué nuestros padres pudieron comprar casa y nosotros no? La respuesta no es solo una, es la combinación de varios factores. Dinero barato, inflación de activos, urbanización, inversores institucionales. Todos estos elementos cambiaron el mercado de vivienda, y entender estos cambios ayuda a ver la economía con más claridad. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona realmente el mercado inmobiliario, suscríbete al canal y dale like al video. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Y si quieres entender aún mejor cómo funcionan los cambios económicos que están transformando el mundo, te recomiendo ver también mi video anterior. Nos vemos en el próximo episodio.